el silencio de Dios como resultado o fruto de una decisión apresurada. Vamos a leer, abra su Biblia, si la tiene, en el libro del Génesis, capítulo 16. Vamos a leer en el último versículo y vamos a pasar ahí mismo hasta el capítulo 17, verso 5. Dice Génesis 16 lo siguiente, verso 16: Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Así termina el capítulo 16. Y ahí mismo, comenzando el 17, dice: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. El silencio de Dios como resultado de una decisión apresurada. Hace un tiempo yo leí una frase que dice de la siguiente manera: Dios no llega ni antes ni después, sino a tiempo. Dios no llega ni antes ni después, sino a tiempo. Y alguien dijo: yo estoy apurado, pero Dios nunca lo está. Dios nunca está apurado, yo sí, pero Dios no. En nuestra tendencia natural, mis hermanos, nos puede parecer como que Dios se demora en el cumplimiento de aquello que nos ha prometido. Sin embargo, es una mera percepción humana que viene como resultado de nuestra impaciencia natural. Casi todos somos impacientes. Hoy quiero cerrar con broche de oro la serie que inicié hace unos domingos atrás, basada en este relato de Génesis 16. Hemos estado haciendo una serie expositiva, es decir, versículo por versículo, del capítulo 16 de Génesis. Y hoy vamos a tocar algunos puntos vinculantes en el capítulo 17. Resulta que Abraham no pudo esperar en Dios. El Señor le había prometido una descendencia, pero en su impaciencia y en su ansiedad de ver la promesa cumplirse, Abraham escuchó a su esposa Sarai, quien decide darle una manita a Dios, una ayuda, acelerar un poco el proceso y tener un hijo por medio de su sirvienta Agar. Tremendo error. Entonces tenemos al comienzo del capítulo 17, donde acabamos de leer, a un muchacho de 13 años, hijo de Abraham, llamado Ismael. Recuerden, Abraham era su padre y Agar su mamá. Ahora, siempre es un error tratar de acelerar la obra de Dios, hermanos. Siempre es un grave error acelerar la obra de Dios. Dios tiene su propio tiempo y razones propias para sus aparentes demoras. Eso nunca lo olvidemos. Dios tiene su propio tiempo, Dios tiene sus razones propias para sus aparentes demoras. Los retrasos de Dios en realidad no son demoras porque Dios sabe lo que está haciendo y cuándo debe hacer las cosas. Y lo sabe mucho más que nosotros. Nosotros no sabemos, Él sí sabe. Por eso, hermanos, otra vez repito, los retrasos de Dios en realidad no son demoras porque Él sabe lo que está haciendo y cuándo debe hacer las cosas. Pero Abraham no pudo esperar y a nosotros muchas veces nos cuesta esperar o entender cómo debemos esperar. Y como resultado de la impaciencia de Abraham, vemos un silencio de ¿saben cuántos años, mis amados hermanos?
Ahí vemos un silencio de 13 años. 13 años. Del versículo 16 del capítulo 16 de Génesis hasta el capítulo 17, versículo 1, vemos un silencio de parte de Dios de 13 años. 13 años en los cuales Abraham no recibió, aparentemente, no recibió palabra de Dios. 13 largos años. Vayamos por un momento a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, los versículos 11 al 12, y lo voy a proyectar ahí en pantalla. Dice el autor de Hebreos: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Noten esto último, hermanos. Habiendo esperado con paciencia. Ahora, la historia de Agar e Ismael nos muestran que Abraham, bajo presión, falló en cuanto a su paciencia. Hermanos, noten el siguiente detalle al final del capítulo 16. Fíjense cómo termina el capítulo, otra vez. Era Abraham de edad de 86 años, cuando Agar dio a luz a Ismael. Hasta este punto él había fallado en la paciencia. Ahora observen, capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová. Fíjense cómo Abraham tuvo que soportar y esperar 13 largos años de silencio de parte de Dios. Abraham fue impaciente y tomó a su concubina por mujer por sugerencia de Sarai, como ya hemos visto. Así que hasta este punto falló en su paciencia. Y ahora vemos aquí que tuvo que esperar esos 13 años. Al parecer ni siquiera hubo una comunicación con Dios en ese periodo de tiempo. Dios esperó hasta que toda esperanza de obtener la bendición por medio de esfuerzos humanos o carnales se desvaneciera. Entonces, cuando eso se desvanece, Dios está para comenzar y cumplir la promesa que Él había hecho. Fíjense en el capítulo 17, versículo 1 de nuevo. Era Abraham de 99 años de edad cuando le apareció Jehová. 99 años de edad cuando le apareció Jehová. 13 años más tarde. Y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Noten, hermanos, 13 años pasaron y no hubo mensaje alguno de parte de Dios. O sea, qué experiencia. Qué gran experiencia, ¿no es cierto? O sea, qué experiencia tan triste debió haber sido para Abraham ese silencio de Dios por tantos años. Pasó más de una década hasta que encontramos que Dios le habla nuevamente a Abraham. Y quizás esos años de silencio, me imagino, de parte de Dios, fueron una disciplina para este hombre, porque se adelantó a Dios. Esos 13 años de silencio fueron para enseñarle el arte de la espera y la paciencia. De hecho, es muy probable que el heredero justo habría aparecido mucho antes, de no ser porque sus padres trataron de adelantarse a Dios. Cuando Dios le apareció a Abraham, que ahora ya tenía 99 años, le advierte a este patriarca impaciente que desde ese entonces él debía reconocer a Dios de una nueva manera.
Aquí hay una nueva manera de Abraham conocer a Dios. De manera que lo que tenemos aquí en el capítulo 17, versículo 1, es una nueva revelación de la naturaleza de Dios. Una nueva revelación de la naturaleza de Dios, de quién es Dios realmente. Inclusive esta es la primera vez en el libro de Génesis y en toda la Escritura que aparece la expresión Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Dice allí, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Primera vez que aparece esa expresión. No solamente aquí en Génesis, sino en toda la Biblia. Dios Todopoderoso es otro de los nombres compuestos. Recuerden que hay muchos nombres compuestos que se le atribuyen a Dios. O sea, Dios se revela a sí mismo de distintas maneras y una de ellas se encuentra en la naturaleza de sus nombres. Los nombres de Dios en la Biblia suelen revelar la naturaleza multifacética de Dios. Entonces, la palabra hebrea aquí para Dios Todopoderoso es el Shaddai. Lo ha oído otras veces esa expresión, el Shaddai. Y el Shaddai proviene de la palabra hebrea shak, que significa seno o pecho. Déjame explicarlo porque algunos eruditos conservadores dan la traducción de El Shaddai en hebreo como el pecho de Dios o el seno de Dios. Y lo que Dios está diciendo aquí, en esta revelación de su naturaleza en cuanto a este nombre, es que lo que una madre es, escuchen esto bien, mis amados hermanos, Dios le está diciendo, en pocas palabras, a Abraham, lo que una madre es para su hijo bebé, que está alimentando, eso soy yo para contigo, dice Dios. Yo soy tu Padre Celestial, soy para ti ese pecho materno. Ustedes se han dado cuenta con cuánta tranquilidad un bebé se alimenta del pecho de su mamá. Eso es precioso verlo. Lo que Dios está diciendo aquí es lo siguiente. Todo lo que la madre es para ese bebé que de ella se alimenta, lo soy yo para ti y mucho más. Y mucho más. O sea, el Dios que alimenta, el Dios que satisface, el Dios que es todo suficiente. Esa es la idea. Abraham debía aprender esa lección en cuanto a Dios. ¿Y por qué lo digo? Bueno, hermanos, porque hasta ahora no la había aprendido. No la había aprendido. Él no esperó en Dios. Se desesperó. Tomó a Agar para poder tener el hijo, pero ese no era el plan de Dios. Así que Abraham se adelantó a Dios y por 13 largos años no recibió ningún mensaje de parte de Dios. Abraham estaba aprendiendo a ser paciente. Imagínense, 13 años en los que Dios estuvo en silencio, eso requiere mucha paciencia, hermanos. Hasta menos de ahí requiere demasiada paciencia y aquí estamos hablando de 13 años. Y yo tengo la convicción de que eso es lo que posiblemente el autor de Hebreos, donde leímos anteriormente, tiene en mente en el capítulo 6, cuando escribió en cuanto a la paciencia. Yo creo que el autor de Hebreos se refiere a esos 13 años en la vida de Abraham. 13 años de silencio de parte de Dios. Hermanos, esa es una disciplina. Dios comienza a hablar y le dice a Abraham, óyeme, yo soy todo suficiente, Abraham. Yo puedo suplir tu necesidad. Yo soy el Dios todopoderoso, el que satisface. Abraham, te quisiste adelantar. No me esperaste. No has aprendido en cuanto al Dios todopoderoso. Déjeme hacer una pausa aquí y preguntarte, mi hermano, mi amigo, ¿conoces tú a este Dios todopoderoso de la Biblia?
a el Shaddai, el Dios todo suficiente. ¿Tú conoces a ese Dios? Usted y yo necesitamos conocer más profundamente al Dios de la Biblia. Una vez que conozcamos al Dios todopoderoso, al Shaddai, el Dios que es todo suficiente, el Dios que alimenta, que fortalece, que sustenta, que provee todo lo que podemos necesitar, una vez que lo conocemos a Él, hermanos, créanme, no nos vamos a querer adelantar. No vamos a actuar movidos por la carne. No vamos a hacer las cosas por nuestros propios méritos. Yo soy el Dios Todopoderoso, dice el Señor. Y luego, noten lo que le dijo en el versículo 2. Esa frase del versículo 2 la voy a poner en pantalla, donde dice, anda delante de mí y sé perfecto. Abraham, yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso, tu proveedor. Y luego dice, anda delante de mí ahora y sé perfecto. Aclaro, esa palabra perfecto no significa sin pecado. No significa sin pecado. Da la idea más bien de sinceridad, justicia. Noten que Dios no le estaba diciendo, camina conmigo. Eso no es lo que Dios está diciendo aquí. Recuerden que de Enoc, en Génesis 5:24, leemos que él caminó con Dios. También leemos de Noé que caminó con Dios. Pero noten que aquí Dios no le estaba diciendo a Abraham eso. Él le está diciendo a Abraham, anda delante de mí, Abraham. Anda delante de mí. Quiero que andes delante de mí. Quiero mantener mi mirada en ti. Te has adelantado, Abraham. Te adelantaste a mis planes. En tu impaciencia, tú hiciste algo que yo no quería que hubieras hecho. Tuviste un hijo con Agar y ese no era mi plan para ti. Ahora, yo quiero tener mis ojos en ti. Anda delante de mí y sé sincero y justo. Y aquí comienza una serie de cosas que Dios le dice que hará con Abraham. En Génesis 17, por ejemplo, quiero mostrarles algunas menciones aquí, en versículo 2, donde el Señor le habla del pacto que Él hizo con Abraham. Pondré mi pacto entre mí y ti, dice en el versículo 2. Y luego le dice, te multiplicaré en gran manera. Vean el versículo 6. Versículo 6. Te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en tus generaciones por pacto perpetuo. Versículo 8. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Luego en el versículo 16 dice respecto a Sarai, la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. Eso es Dios prometiendo. Versículo 19. Sara, tu mujer, dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. O sea, fíjense, todo lo que Dios iba a hacer con ellos está aquí. Todo. Dios lo declaró una y otra vez, recordándole a Abraham, a un Abraham impaciente, que Dios cumple su palabra. Dios cumple su promesa. Dios es todo suficiente, hermanos. No tenemos que acudir a recursos carnales de este mundo caído. Dios es todo suficiente. Él es el Shaddai. Él es el Dios todopoderoso. Ahora bien, Dios le dice a Abraham, pondré mi pacto entre mí y ti. Y aquí, indudablemente, la palabra clave en ese capítulo es la palabra pacto.
Aparece unas 13 veces o más a lo largo de todo el capítulo. Por ejemplo, algunas muestras solamente, no todos los versículos, pero algunos fragmentos de los versículos. Por ejemplo, el 2. En el verso 2, Dios le dice: pondré mi pacto entre mí y ti. Pondré mi pacto entre mí y ti. Versículo 4 ahora. He aquí mi pacto es contigo. Versículo 7. Estableceré mi pacto entre mí y ti. Versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, etcétera, etcétera. Luego se lo menciona en el versículo 11, en el versículo 13, en el versículo 14, en el versículo 19, en el versículo 21. Muchas veces aparece la palabra pacto. Pacto. Ahora usted me preguntará, ¿y qué es un pacto? Bueno, un pacto es una promesa jurada, Y en la Biblia encontramos pactos condicionales y pactos incondicionales. Hay 3 oportunidades en las que Dios inicia, Dios instituye y Dios inaugura el pacto. Y ese es un pacto unilateral. Por ejemplo, el que Dios hizo con Abraham cuando lo puso a dormir en el capítulo 15, una manera de mostrarle que este pacto era unilateral, es decir, un pacto incondicional. Hay pactos en la Biblia que son condicionales, o sea, pactos en los que Dios dice, bueno, si haces esto, haré tal cosa. Ese es un pacto condicional. Pero el pacto que tenemos aquí, que vemos en Génesis 17, es un pacto incondicional. Y Dios está aquí dando su palabra. Dios está jurando, hermanos, jurando por sí mismo que va a cumplir con ese pacto. Versículo 2. Pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Ahora, fíjense la actitud que toma Abraham a continuación. Versículo 3, y esto me llamó la atención. Luego que Dios está hablando ahí con Abraham, versículo 3, ¿qué actitud asumió este hombre? Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, Abraham se postra sobre su rostro. Dice que se postró sobre su rostro. Esta es una actividad de sumisión absoluta lo que tenemos aquí, hermanos. Sumisión absoluta de parte de Abraham. Y yo creo que es muy importante que veamos esto detenidamente. Es muy probable que Abraham se haya quedado en esa posición mientras él escuchaba lo que Dios iba tratando con él en este capítulo. Él está postrado ante Dios, entregado ante Dios durante todo el discurso, y Dios hablando y Abraham postrado. Él estaba recibiendo de parte del Shaddai, del Dios Todopoderoso, una promesa, y todo eso en un estado de sumisión absoluta. Nada se requería de Abraham. Todo lo que él tenía que hacer era escuchar a Dios, prestarle atención. Señor, habla que tu siervo escucha, como dijo Samuel, porque todo esto es la gracia de Dios. Aquí tenemos un ejemplo, una ilustración perfecta de la gracia de Dios. Nada se requería de Abraham. Todo lo que él tenía que hacer era simplemente escuchar a Dios, prestarle atención. Abraham simplemente tiene que prestar atención a Dios, ya que el pacto de Dios con él es incondicional. Recuerden, era un pacto incondicional. O sea, no depende en ninguna manera de cooperación alguna de parte de Abraham o de su posteridad. Observe lo siguiente. En el capítulo 16, Abraham pensaba que Dios lo necesitaba para Dios llevar a cabo su propósito, su promesa. Dios me necesita. Entró en escena, Abraham entró en juego, quiso ayudar a Dios con la sugerencia de Sarai, su mujer Sarai, quiso cooperar y Abraham terminó escuchando a Sara.
Pero ahora nosotros vemos a Abraham aquí, lo vemos con su rostro en el suelo, sin hacer nada, simplemente escuchando al Señor. Y él está aprendiendo algo aquí. Él está aprendiendo que Dios no necesita a Abraham. Hermanos, Dios no necesitaba ni necesita a Abraham, ni te necesita a ti, ni me necesita a mí. Nosotros somos los que necesitamos a Dios. Dios acaba de hacer una promesa. El Shaddai, el Dios Todopoderoso, es suficiente y Él va a guardar su palabra, punto. No tienes que ayudarme. De manera que Abraham está en esa posición de sumisión absoluta. ¿Lo vieron en el texto? Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Y Dios habló con él diciendo todo lo que está ahí en el resto del capítulo 17. Abraham no ha dicho una sola palabra. La voz de Dios se escuchaba a través del capítulo 17 y Abraham ni siquiera responde. Aquí tenemos un despliegue de la voz de Dios a lo largo de todo ese capítulo. ¿Y Abraham? ¿Cuál es la actitud que debe asumir? Silencio total, absoluta sumisión. Él está en esa posición de sumisión absoluta y de silencio absoluto delante de Dios. Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Abraham está con su rostro sobre el suelo, escuchando al Shaddai, al Dios Todopoderoso, el que le hizo la promesa. Hermanos, debemos aprender algo de esta hermosa muestra de la gracia de Dios. Escúchame, todas las promesas incondicionales de Dios en la Biblia, Él las cumplió. Una sola no cayó a tierra. Usted puede estar seguro de eso, mi amado hermano. Dios nunca, jamás va a cambiar ni se va a desdecir a sí mismo. Así que aquí yo tengo un capítulo lleno de pactos, lleno de promesas. En Romanos 4 dice la Biblia, Romanos 4:19 dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, dice, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Fíjense lo que Pablo dice aquí, hablando de la justificación de Abraham. Romanos 4:19, otra vez, vamos a leerlo. Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, tenía 99, o la esterilidad de la matriz de Sara. Fíjense que la matriz de Sara era literalmente como una tumba, era un lugar muerto. Ella, además de ser estéril, había pasado la etapa de tener hijos. Era una mujer ya avanzada en años. Entonces Dios le estaba diciendo a Abraham, Abraham, escúchame bien, yo voy a hablar, yo voy a hacer la promesa, yo voy a hacer el pacto. Este no es un pacto que tú estás haciendo conmigo, soy yo que lo estoy haciendo contigo. Dios es un Dios de pactos. Debes permanecer, Abraham, con el rostro mirando al suelo y debes prestarme atención. De manera que Dios derrama su pacto de gracia y le dice a Abraham, te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Podemos decir de Abraham que fue el hombre que tuvo más hijos en la tierra. Piensen por un momento, hermanos y amigos, en el linaje de Ismael y el de Isaac. Del linaje de Ismael salieron millones de árabes y del linaje de Isaac salieron millones y millones de judíos. Pero no solo son estos dos linajes. También tenemos el gran linaje espiritual de Abraham. Nosotros, tú y yo, los creyentes, somos llamados hijos de Abraham por medio de la fe en Cristo. De hecho, en Romanos, el apóstol Pablo dijo que Abraham es el padre de todos aquellos que hemos creído en Cristo. Él es padre de todos los que creen. Así que Él es el padre de la nación de Israel
Abraham es el padre de las naciones árabes. Él es el padre de todos los que creen. O sea, ¿qué posteridad? Abraham solo estaba escuchando a Dios, aprendiendo algo de Dios. Dios guarda su promesa, Dios cumple su palabra. O sea que aquí tenemos a un hombre antes de tener hijos. Fíjense en el versículo 5. Un hombre que antes de tener hijos ya era llamado padre de muchedumbres de gente. Versículo 5 de Génesis 17 dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Fíjense que está en tiempo pasado. Te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Ahora, Abraham ya tenía un hijo, Ismael, recuerden. Pero Ismael no era el padre de muchas naciones. Ahora Dios le cambia el nombre a Abraham. Hasta el momento era Abraham, pero ahora pasa a ser Abraham, que significa precisamente padre de muchedumbres. Y debo destacar que Dios hizo algo parecido en otras ocasiones a través de la Biblia. ¿Recuerdan ustedes el caso de Jacob? Que Dios le cambió el nombre por Israel cuando cambió su personalidad, su naturaleza. En el Nuevo Testamento vemos que Saulo llegó a ser Pablo y Cefas llegó a ser Pedro, el apóstol Pedro. Cuando Dios le cambia la naturaleza a una persona, le da un nuevo nombre. Decía un antiguo himno evangélico, hay un nuevo nombre escrito en gloria, mío es, mío es. Mi amigo, cerrando el tema de hoy, yo quiero preguntarte a propósito de esto, ¿está tu nombre escrito en gloria? ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios? Pregúntate esto. Yo espero que tú seas un verdadero creyente en Cristo. Si no lo eres, que tú realmente procures serlo, viniendo a Él en arrepentimiento y fe. Yo no sé cuál será mi nuevo nombre allí en la gloria, en el cielo, pero yo estoy seguro que estaré, hermanos. Allá estará mi nombre y el tuyo si has creído realmente de corazón en Cristo. Allí está el nombre de todo verdadero creyente y allí estaremos con el Señor. Yo confío en Él, confío en su pacto, en su palabra, en sus promesas. ¿Usted confía? Yo he recibido por la fe al Salvador que promete el Evangelio. Bueno, yo espero que tú también, mi amigo, lo recibas hoy mismo. Bien, hermanos, hemos concluido esta serie hoy. Qué bueno ha sido reflexionar en la grandiosa persona de Dios. Cómo nosotros debemos escucharle con fe, en sumisión, con paciencia, hermanos, esperando en Él, sabiendo que Él ha de cumplir su palabra y sus promesas. Que el Señor nos guarde, que nos guarde, hermanos, de cometer el error de ser impacientes y no prestarle atención a lo que Él ha prometido y esperar debidamente, con paciencia, hasta que Él lo cumpla. De algo podemos estar seguros. Dios ha de cumplir sus promesas, todas. La Biblia tiene más de 1800 promesas. ¿Sabe qué? Dios es fiel en cumplirlas todas. Pidámosle al Señor que nos guarde de apresurarnos y de consultar nuestra carne antes de tomar cualquier decisión. Esa es la gran enseñanza de esta serie que hemos impartido. Hermanos, que el Señor nos bendiga ricamente.